Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ¿por qué todos sufrimos por igual? ¿Cuál es la diferencia? Sexta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: derrama de tu presencia, Espíritu Santo, glorifícate. Amados, no menospreciemos la paciencia de Dios. No ignoremos que Él sabe cómo tratarnos para guiarnos al arrepentimiento y corregirnos de nuestras equivocaciones y errores. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 24 y del 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, detractores, aborrecedores de Dios, soberbios, altivos, Dios los entregó a una mente reprobada, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, para hacer cosas que no convienen, inventores de males, injuriosos, estando atestados de toda injusticia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Escucha con atención lo que nos habla aquí el apóstol Pablo en esta mañana en la carta a los Romanos. Dice: y como ellos, ¿quiénes? Los carnales y racionales, no aprobaron tener en cuenta a Dios, detractores. Se quiere decir que se apartaron de Dios, se desviaron de sus caminos y deshonraron a Dios. Mira, porque Dios es digno de honra. Dice: aborrecedores de Dios, soberbios, se estiman más que Dios a sí mismos, altivos, orgullosos. Dios los entregó a una mente reprobada. Mira, a la inmundicia, o sea, a la deshonra e inmoralidad, en las concupiscencias de sus corazones. O sea, en las concupiscencias de la carne es la codicia del mal. Nunca te olvides que Dios dice en la palabra que el corazón es perverso, engañoso más que todas las cosas. El corazón en la carne es de suma maldad. Dice, para hacer cosas que no convienen, que son dañinas a ellos mismos, perjudiciales a ellos mismos y a los demás. Inventores de males, injuriosos, o sea, ofensivos contra la razón y la justicia de Dios, estando atestados, llenos de toda injusticia, quienes, habiendo entendido, porque tienen una conciencia, el juicio de Dios, saben que están mal, por esa conciencia están mal delante de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Mira, los que van en contra de los mandamientos de Dios. Si los mandamientos de Dios son por toda justicia, quiere decir que ellos son personas injustas. Y dice el Señor que esas personas son dignas de muerte, merecedores de la muerte. Imagínate que si Dios es la vida, ellos están en el pecado contra la vida. Es una manera de cometer un suicidio. Mira, no solo las hacen todas estas clases de injusticia, sino que también se complacen, se alegran con los que las practican. ¡Qué desgracia tan grande!
Escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 12, 5 y 6. Hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción. Porque si Dios no perdonó al mundo antiguo, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente, estos perecerán en su propia perdición. Mira, qué desgracia. Dice aquí, ahora nos habla Dios a través del apóstol Pedro, en su segunda carta. Dice que estas personas carnales y racionales hablan mal de cosas que no entienden. Mira, hablan mal de Dios, deshonran a Dios, porque Dios, que fue el que creó todas las cosas, que creó al hombre, sabe las cosas de principio a fin. Dios tiene propósitos, Dios tiene planes, Dios tiene proyectos. No lo olvides nunca, Dios es el más sabio, Dios es el más científico que cualquier hombre en la tierra. Dice, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Nunca olvides que esta clase de personas son presas del diablo. Y dice la palabra que el diablo, el adversario de ellos, anda como león rugiente buscando a quien destruir. Mira, por eso dice el Señor que son como animales irracionales nacidos para presa del diablo y destrucción del diablo. Porque si Dios no perdonó al mundo antiguo, así como tampoco va a perdonar al mundo de ahora, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, de las personas que no tienen piedad para con su prójimo. En esa ocasión salvó a Noé y a la familia de Noé, que no era pregonero de justicia. Y sigue diciendo, y si condenó por destrucción, o sea, si condenó en esos tiempos también al diablo, a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, Él los entregó al diablo, y en esa ocasión solamente se salvó Lot, el sobrino de Abraham, justo. Dice, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente, a los que no tienen compasión para con su prójimo. Mira, ya el Señor obró un diluvio que acabó al mundo, en donde solo se salvaron 8 personas. Ahora consumió 2 ciudades y las ciudades circunvecinas, salvando solamente a la familia de Lot, a la mujer y a sus hijas. Y eso que la mujer desconfió, fue incrédula y finalmente también pereció. Dice, y esto refiriéndose a los carnales irracionales, perecerán, morirán en su propia perdición, en sus pasiones, en sus vicios, en su inmoralidad, incrédulos a la obra de restauración, de transformación que Dios puede hacer en cada uno de ellos. Mira, escrito está en la segunda carta de Reyes, capítulo 15, verso 5. Mas Jehová hirió al rey Zacarías con lepra y habitó en casa separada y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Mira, ¿por qué Dios tomó juicio contra el rey Zacarías? Porque permitió en su gobierno que el pueblo fuera idólatra y sacrificara a estos ídolos. Y dice aquí que Jehová lo hirió al rey Zacarías con lepra, mira, con una enfermedad de muerte, una enfermedad terminal, contaminosa, tanto que él tuvo que vivir en una casa separada de su familia. ¿Cuántos gobernantes, cuántos sabios de la tierra, cuántos científicos no tienen enfermedades de muerte, enfermedades terminales?
Y así como pasó a este rey, mira, dice, y estuvo leproso hasta el día de la muerte, hasta que murió. Así pasa con mucha gente, que por la misma manera de rebelarse contra Dios, sufren toda la vida de enfermedades. Escrito está en 2 de Reyes capítulo 19, verso 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Era cuerpos muertos. Mira, ahora dice que contra una población de Asiria, dice que en una noche, o sea, sorpresivamente, porque la gente del mundo, como no conoce las cosas de Dios, el mal lo sorprende. Dice que salió el ángel de Jehová y mató un campamento de hombres de asirios, 185,000 hombres. Mira, así como mató a uno de enfermedad, ahora son 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, los que quedaron vivos, dice, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Así como pasa en los terremotos, así como pasa en los huracanes, así como pasa en las inundaciones. Y el decir es que son fenómenos naturales, pero no quieren reconocer que es la ira de Dios a causa del pecado. Escrito está en el profeta Jeremías capítulo 25, verso 33. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Mira, ahora dice aquí a través del profeta Jeremías, dice que yacerán los muertos de Jehová. ¿Por qué dice de Jehová? Porque Él es el dueño de todos los hombres en la tierra. Por Él fueron creados y Dios puede hacer con su creación su voluntad. ¿Quién le podrá decir que no? Dice, yacerán los muertos de Jehová en aquel día. ¿Cuál día? En el día que Él dice en la palabra que va a haber un fin del mundo. Y dice que yacerán desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Mira, muertos por toda la tierra. Eso dice el Señor. Así como acaba con uno, acaba con miles y acabará con toda la creación del hombre en el mundo. Porque Él es el dueño de la creación. Nadie hace su voluntad y Él puede determinar con su voluntad su justicia y lo que ha hablado, lo que ha determinado por el Evangelio, por lo que está escrito. Así que lo mejor es que cada persona en el mundo le tenga temor a los juicios de Dios y se aparte del mal. Si es que no quieren terminar como animales irracionales, muriendo igual que mueren las bestias. Que el Señor te llene de gracia, de muchas bendiciones, de mucha inteligencia espiritual y de salvación para ti y toda tu casa. Amén, amén y amén.